Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y gracias por acompañarnos nuevamente en un no podcast, Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy tocaremos un tema muy importante, la psicología del cazador. Y para eso tengo a un gran invitado a mi lado, el cual ya ha compartido antes el escenario conmigo, Gino Morales, o mejor conocido como Radio Hunter. Preséntese al público, por favor. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cuando nos estén escuchando. Mi nombre es Gino Morales, o así me conocen al menos, usuario del Discord de la Asociación de Cazadores, donde a veces se prende en las noches solitarias la Radio Hunter, programa para acompañar los espíritus solitarios y noctámbulos de la noche, y comentamos noticias y cosas acerca de la hora que nos interesa. Excelente, Gino. Muchas gracias por estar nuevamente aquí y compartir con nosotros este escenario, el cual traerá quizás no solamente muchas respuestas, sino también algunas nuevas preguntas en este interesante arte del cazador en el anime de Hunter. Y comenzando con esto, para ti, ¿qué es un cazador? ¿Qué es lo que nos dice acerca de la obra de qué es un cazador en Hunter por Hunter? Mm, Empezamos con las fáciles. Eh, no, de nada, pues muchas gracias por invitarme y todo. Un cazador, como siempre decía el usuario Camaleo, un saludo para él. Siempre nos decía, un cazador debe cazar algo. Yo creo que el cazador lo veo más bien de dos tipos. Cuando dice debe cazar algo, no dice algo en específico, sino debe cazar, como el verbo cazar no es tanto el sustantivo de lo cazado, sino el verbo de estar cazando. Es una actividad más que un objetivo, es un camino más que una llegada. Yo diría que un cazador es alguien que busca, es alguien que está buscando permanentemente. Eh, yo creo que ese es el ideal del cazador. Ahora bien, hay otros cazadores eh, que digamos ya tienen un destino claro. Yo diría que, o sea, después puedo comentar más en eso, pero diría que a grandes rasgos esos son los dos tipos de cazadores que veo yo. Un cazador que siempre está como en la actividad de abrir los ojos y observar el mundo atentamente para encontrar algo, y otro que ya sabe lo que está buscando y que va hacia ello, como un destino. Yo diría eso, esa posición, libertad, destino. Ok, interesante perspectiva. Y es cierto, la obra al principio nos dice que estos personajes tan interesantes y tan poderosos buscan diferentes cosas, pero tú lo has resumido de una manera muy clara. Y también con esto sabemos que viene una gran responsabilidad. Sabemos que el examen del cazador no es para cualquiera. Solamente los pocos o aquellos que tienen los dones y los talentos son los que pueden superar este gran prueba. Pero en tu caso, ¿tú crees que para ser un cazador se necesita algo más que lo físico y lo mental? ¿O crees que solamente se necesita esos aspectos para volverte un buen cazador? Mm, claro, aparte de lo que decía antes de la libertad y el destino, es necesaria ciertas aptitudes físicas, ciertas aptitudes mentales y cierta inteligencia. Y esas cosas, si bien son muy importantes, a mi modo de ver son secundarias. Son cosas que tú necesitas como materias en una carrera universitaria, por decir algo así, o, o habilidades en un cierto oficio eh, que tú debes obtener para llegar al objetivo final, que es buscar, que es estar buscando y encontrar algo, que es saber lo que estás buscando y encontrarlo. Y después de encontrarlo, volver a buscar. Yo diría que esa es que claro, es importante, pero es secundario. O sea, es necesario, sí, solo, o sea, es necesario, pero no es lo fundamental. Interesante. Sabemos que al principio la obra te dice de que, como tú lo has dicho, son aptitudes necesarias, pero también hay algo muy cierto. No solamente de esto es que, no solamente se necesita esto,
para llegar a ser quien debes de ser o encontrar lo que buscas. Un ejemplo es Gon. Tenía las aptitudes físicas para poder superar las pruebas, pero le faltaba incluso a veces cierta inteligencia y también ciertos aspectos que fue desarrollando durante el examen del cazador que le permitieron mejorar y volverse ese cazador. Una de las cosas que mucha gente dice que es la perseverancia, y quizás un poco de esto es lo que nuestro personaje tiene. Y sí, es cierto, son aspectos que deben de tomarse mucho en cuenta. Y estos aspectos se toman en cuenta en lo que son los mandamientos del cazador, que se nos dieron a conocer cuando Gon, en este caso, pasó el examen. Y fíjate que hay un mandamiento que me parece interesante, que es que todos los cazadores requieren un mínimo de arte marcial. Incluso aunque tú seas un cazador el cual se dedica a encontrar quizás la flora y la fauna, y quizás no entres en contacto con humanos, pero se requiere que sepas defenderte. Entonces tú dime, ¿es esto realmente necesario para que un cazador se desenvuelva como se debe? Yo diría que eh, eso depende mucho del contexto de la obra, del mundo en el que está inserto la obra, digamos en el cosmos de Cazador X, Hunter x Hunter. Hay una habilidad secreta que es el, que es el NEN, que es la manipulación del aura. ¿Será igual que en el mundo nuestro? No lo sabemos. Me gustaría pensar que sí, tal vez por ahí hay algunos que sí lo saben. Pero en el mundo de ellos hay una habilidad que va más allá del humano, que es alguien que tiene NEN puede perfectamente derrotar fácilmente a alguien que no tiene NEN. Entonces, en ese sentido, las artes marciales son imprescindibles, pero como paso para llegar, cuando se termina la prueba, a la segunda parte de la prueba, la parte secreta, que es dominar el NEN. Y el NEN en el fondo es, digamos, la tecnología final de defensa y de ataque para poder defenderse en el mundo. En el fondo es algo, yo lo veo más como algo circunstancial, porque el objetivo principal de ellos es buscar algo. En nuestro mundo puede haber, no sé, persona, por ponerte un ejemplo burdo, puede haber un hacker que solamente se desenvuelva en el mundo digital, entonces esa persona no necesita habilidades físicas, puede perfectamente cazar lo que necesita cazar en el mundo digital sin moverse de su asiento. Pero allá, como está orientado más a buscar objetos, buscar reliquias, buscar tesoros, buscar personas, cazar criminales, etcétera, o también buscar cosas en el mundo digital, pero el mundo digital a su vez también está imbricado con el NET, como vimos en el juego de la Isla de la Ambición. Eh, Tanto las artes marciales como el NEN son un paso para llegar al objetivo de cazar libremente. De, tú puedes cazar, pero te vamos a dar estas herramientas. Eso diría yo. Interesante. Verás, a mí cuando introdujeron el NEN me pareció algo muy bueno porque es un complemento, como lo has dicho. Es parte de ti y es parte de descubrir todo tu yo y de esta manera poder desarrollar habilidades que te sirvan para lo que buscas o para lo que cazas. En algunos casos, los cazadores crean cosas para atrapar ciertos delincuentes o para encontrar ciertas civilizaciones antiguas o para preservar ciertas cosas. Cada uno descubre lo que necesita. Pero también sabemos que solamente hay pocos cazadores que se centran en hacer que su nen tenga un propósito más allá que el de buscar o el de encontrar. Muchos dirían que el mejor ejemplo es Jin, ya que hasta el día de hoy no sabemos qué tipo de nen o categoría nen tiene y ha hecho grandes, muy grandes descubrimientos. Entonces aquí es donde muchos dirían que el nen y Jin se volvieron algo más que un complemento, sino que se volvieron uno. ¿Crees que esto es cierto o crees que solamente es muy bueno en lo que hace? Eh, claro, yo diría que para complementar mi respuesta anterior, el NEN no solo se trata de fuerza física, se trata también se pasan muchos capítulos, Gon y Killua en el arco del Coliseo del Cielo, eh, aparte de entrenar su cuerpo y manejar su, su Ren y su Ten, se pasan meditando. Esto tiene mucho que ver con la mentalidad, como la relación del cazador con su propio espíritu. Digamos, un espíritu eh, que no ha sido trabajado, por decirlo así, no puede tener claro quién es y qué es lo que quiere. Entonces,
En ese sentido, yo creo que Jin, eh, de forma bastante voluntaria, bastante a propósito, Togashi, el maestro Togashi, ha hecho que Jin no se sepa bien cuál es Sunen, como para decirnos, ojo, aquí hay algo más. Como dices tú, dándote la razón, Jin de alguna forma usó esa herramienta que es el Nen, eh, yo creo que se compenetró con ella y tal vez buscando, no sé, en la meditación, en la contemplación, en el conocimiento que adquirió, encontró algo, encontró ciertas cosas que de alguna forma le ayudaron a aclararse a sí mismo quién es y qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Eso te diría yo. Mm. Me parece que, ¿cómo decirlo? Hay personajes como Nétero que pasaron muchos años meditando y encontraron su propósito a través de esto. No es muy raro pensar que los personajes que ahora son, vamos a decirlo así, jóvenes, estén concentrados en desarrollar más poder. Un ejemplo es Kuroro, otro ejemplo es Killua, en su momento fue Gon. Entonces siempre esta parte del poder estaba muy pendiente, pero cuando llegas a cierta edad, aunque suene algo muy redundante, pues uno busca como que comprender mejor lo que te rodea y siento que eso es lo que los personajes hicieron. Claro, cada quien a su manera y diferentes, y cada quien encontró que esa es una respuesta diferente, pero lo lograron. Pero bueno, eso es algo que a futuro nos mostrará Togashi a saber si realmente tenemos la razón o incluso llega a haber algo más. Y con esto también me gustaría hacer una unión con otra parte de los mandamientos del cazador, que también hay algo importante que dice aquí, y es que un cazador, una vez que sea cazador, tiene ciertas libertades que se le dan a la sociedad. Y también te dice que otros cazadores no pueden pelear entre sí. Es una regla, aunque si ellos llegan a cometer ciertas atrocidades, es cuando ahí esa regla puede darse por inválida ante estas situaciones. Entonces yo te preguntaría aquí, ¿tú crees que un cazador en la búsqueda de algo puede llegar a cometer ciertos actos que para la humanidad pueden ser aberrantes, pero para él es encontrar una respuesta más allá del entendimiento humano? Mm, excelente pregunta. Haciendo una breve parada en lo que mencionaste de Netero, a Jin yo lo vería, comparándolo con Jin, Jin es un cazador completamente de la libertad, un cazador completamente abierto al mundo y buscando permanentemente, mirando hacia el horizonte. Cuando estaba arriba del árbol, miraba hacia el horizonte pensando, ¿qué es lo que está buscando? El continente oscuro es una respuesta, pero es una respuesta así como, ya ahora voy a ir para el continente oscuro, Don Prix me interesa. En cambio, Netero es un cazador más, cuando era joven, era un cazador más del destino, de necesito ser el más fuerte, necesito entrenar las artes marciales hasta el punto de la perfección total, de la perfección humana. Entonces, en ese sentido, se contraponen bastante los personajes y después de que Netero logró ese poder, eh, era el personaje que nosotros conocemos, que básicamente era un caballero, un viejito divertido que le interesaban ciertas cosas y decía, ya, pero vamos a pelear o no, voy a pelear con este, no sé si voy a pelear con, no sé si voy a hacer esto o no, más que nada divertirse, poner a Pariston de vicepresidente, etcétera, etcétera. Eh, y ahora pasando a lo que tú me decías, esa es una pregunta muy importante, por que entra en el dominio de la ética, digamos, utili- utilitarista. ¿El fin justifica los medios? En todos los casos, cuando un cazador, claro, cuando un cazador mata, no necesariamente va a ser juzgado. Depende mucho de lo que esté haciendo realmente. O sea, depende mucho de qué tan fuerte es respecto al mundo de los cazadores, porque en el mundo humano sería, no sé, pues Hisoka ya estaría preso, tendría 45 cadenas perpetuas. Pero en el mundo de los cazadores es un poco menos eso, es un poco más ligero eso, y se lo permite porque en el mundo de los cazadores yo siento que está esa tendencia a pensar que de cierta forma el fin justifica los medios. Y eso lo vemos también en nuestro mundo, no sé, pues, de grandes libertadores, por ejemplo, que básicamente eran asesinos, porque mataban y mataban gente por un fin supremo, que era la libertad de su pueblo, no sé, la democracia, ponte tú, gente, no sé, pues, gente que es muy difícil de comprender, como, no sé, pues, un terrorista, por ejemplo,
que comete actos terribles basados en su propia ideología. No sé, bombardear algo, qué sé yo. Eh, yo creo que ese es un debate muy amplio que no hay forma de cerrar. Yo diría que eh, a veces, a veces cuando la leche ya está derramada, no se puede recoger. Hay que tratar de evitar que la leche se derrame, pero si se derramó, hay que tratar de ver qué hacernos al respecto. Uno no puede volver al pasado, a menos que sea Cerritnich. Es bueno, es buena. Sí, sí, la verdad que hay muchas ventajas que tienen ciertos usuarios, los especialistas, y de hecho, más adelante hablaremos de eso. Pero mencionaste a un personaje interesante, Hisoka. Ese personaje como tal, tú lo has dicho, muchos no lo ven como un cazador, sino solamente como un psicópata, un asesino, alguien que disfruta del momento. Pero otros lo ven como alguien que busca un objetivo, parecido al de Nétero, pero también se toma ciertas libertades en ciertos aspectos. ¿Tú qué piensas? ¿Es o no es un cazador? Hisoka sí, 100% es un cazador. Hisoka también es un cazador de, digamos, de la libertad. Él tiene gustos que son extremadamente cuestionables. eh, por mencionar cuando se queda mirando a Connie Kilua y qué sé yo, la afición que tiene por matar. eh, pero el punto es que él es un cazador muy abierto, muy permeable a lo que pasa. Po. Me acuerdo de Grid Island cuando lo van a buscar y le dicen, oye, ¿quieres, perdón, los chilenismos, ¿quieres ir a, quiere ir a jugar al voleibol con mis amigos porque tenemos que agarrar una carta y no sé qué? Y él dice, ¿sabes que tengo tiempo? Vamos. Eh, y Sokka ya, digamos, ya perfeccionó sus habilidades. O sea, en ese momento todavía no ocurría todo lo que ocurrió en la pelea con Kuroro, con Crollo. Y, pero él está muy permeable a lo que ocurra. Siempre está buscando nuevas emociones, pues en el fondo lo que él es un cazador, podríamos decir, del placer que le provoca matar, del placer que le provoca un desafío extremo en el que ponga en riesgo su vida. Así que yo diría que sí, 100% es un cazador. Ok, ok. Fíjate que a mí me parece curioso algo con respecto a él, porque ya sabes, es un personaje con muchas cosas. Ahora tiene un objetivo fijo, que es acabar con la araña. Y Sí. también es algo que quizás a futuro tú puedes decir, ok, no es algo que un cazador haría, pero también hay ciertas categorías que se tienen que respetar en los cazadores. Algunos buscan criminales, objetos raros, todo eso. Entonces, como tú dices, sí lo es, pero también hay ciertas actitudes que pues en el mundo real no lo dejarían como que muy, muy libre. Y quizás por eso también tomó la idea de ser cazador. Que esa es otra de las cosas, mi estimado Gino Morales. La buena licencia del cazador tiene muchas ventajas. Muchos dirían que demasiado. Accesos a ciertos lugares, inmunidad ante ciertos delitos. Entonces, tomando en cuenta lo que un cazador podría llegar a ser, ¿tú crees que esta es una ventaja injusta o demasiado, o crees que es una ventaja la cual es necesaria para lo que ellos realizan? Mm, buena pregunta. En- a mí siempre me ha llamado la atención la relación de los personajes con el dinero, porque al principio, claro, están como, me acuerdo cuando Gon y Killua se van caminando hacia la isla ballena y tienen una manzanita nomás y dice, ya tenemos que comer esta manzanita en estas 48 horas caminando, y como que ni siquiera les importa el dinero, siendo que es algo que en el mundo nuestro, en el mundo real, es algo apremiante, pues que hay que trabajar 8 horas al día para sostenerse. En cambio, para ellos es como una cosa menos en que pensar. Después la licencia la pueden vender, Gon trató de empeñarla, no, Gon la empeñó y después la recuperó. Eh, y así con el dinero, con los permisos para entrar en ciertos lugares, yo no sabría equipararlo a algo de nuestro mundo. Podría ser como una inmunidad diplomática, una mezcla de inmunidad diplomática con ser parte de algún círculo de, no sé, de gerentes de empresas multinacionales. Yo lo pondría como por ese lado, así tratando de hacer un paralelo. Y es una ventaja injusta, sí, por supuesto. Ellos la pagan con sangre, sí, porque, no sé, pues en la prueba del cazador en el pantano Numele ya empezaron a morir gente, empezó a morir gente a destajo. Entonces, yo diría que si bien ellos la pagan a un precio muy alto para obtenerla,
no quiere decir que esté completamente justificada. Eso yo creo que también es un debate abierto, de si es que merecen realmente poder matar tranquilamente, merecen entrar a lugares que otras personas no pueden, merecen acceso a información privilegiada solo porque lograron dominar el net. Una buena pregunta. Eso yo creo que tiene relación con el misterio del NEM, en el fondo. El misterio del NEM es algo que yo creo que si cayera en este mundo, si en este mundo llegara un Don Flix con un libro y nos dijera, mira, es que acá hay un continente oscuro y hay que dominar el NEM y no sé qué, eh, se plantearían muchas preguntas también, de como decir, ya, pero los que puedan hacerlo, porque no todos pueden hacerlo, los que puedan hacerlo, vamos a ayudarlo, vamos a cerrar los ojos y vamos a permitirles tales cosas. Yo creo que por ahí lo veo como que el nene es algo tan grande y tan misterioso que, aunque sea tan cotidiano para los personajes, es algo tan misterioso que no queda otra que cerrar los ojos. Como el B5 cuando le da permiso a Netero para que haga prácticamente lo que quieran. Sí, sí, igual hay, por ejemplo, las ventajas pueden llegar a ser injustas, como lo has dicho. Un buen ejemplo, Netero literalmente fue 2 veces a un lugar el cual está prohibido para todo el mundo, pero él como si fuera el dueño de la asociación dijo yo voy y regreso y no sabemos si trajo algo, no sabemos si realmente fue con alguien más. Se nos dicen pocas cosas y quizás a futuro se nos revele más. Pero sí me parece injusto, como tú dices, el que tengan tantas ventajas. Muchas personas dicen que son justas, pero o sea, también hay que verlo desde otro lado, tú lo has dicho. La gente normal jamás tendrá acceso a esos privilegios que ellos tienen. Y también esa es otra de las cosas. El cazador es una persona de prestigio, alguien con poder y también con habilidades impresionantes. Entonces, para ti o para la sociedad, ¿cómo tú crees que representa o es representar el cazador en la sociedad? Más en la sociedad de Hunter en este caso. Mm, eh, la asociación es una asociación pública, hasta donde tengo entendido. Por ejemplo, cuando estaba yo sacando ejemplos de, de todas las partes trasladándome en el tiempo, de todas las partes del manga, cuando llegan al árbol, al Yggdrasil, y Gon le dice, no, es que quiero subir el árbol, y le dice, no, pero es que tú eres muy joven, no sé qué, y le dice, no, pero tengo esta licencia, y el tipo, oh, no, pero por favor, adelante, pase. Em, yo creo que Togachi, al insistir tanto en eso, o sea, claro, es algo como al pasar, pues como de, no, la interacción de los cazadores con las personas, no quiero decir normales, las personas comunes, puede ser, las personas que no tienen nen, que no son cazadores, es como muy de, no, pero pase por aquí, señor. Eso es algo importante en la obra, porque ahora que tú me lo dices, claro, pues tiene sentido que Togashi quiera como remarcar eso de que los cazadores son hasta cierto punto aristócratas, puede ser, cierto punto como señores feudales, como que eh, por su... O sea, obviamente ellos se tienen que ganar la licencia a pulso, no como los señores feudales, pero una vez que la tienen, prácticamente se comportan como ellos, pues, y los señores feudales peleaban entre ellos, se hacían la guerra y todo eso, entonces sí, pues, es una cosa de castas también, hay una separación de castas que yo creo que el Togashi, siendo japonés, lo tiene muy presente, el tema de las castas, pues allá tienen reyes y la sociedad está muy compartimentada entre hombre y mujer, entre pobre y rico y todo eso, entonces yo creo que como dices tú, o sea, ahora que me lo dices tú, tiene sentido que esté indicando algo así como, ojo, porque hay gente que se ve súper bacán, se ve súper, que es muy fuerte y todo, pero a lo mejor sus privilegios, como se dice ahora en el siglo XXI, podrían cuestionárselos también. Ok, ok. Es un buen ejemplo. Realmente, cuando llegó realmente sí me sorprendí que rápidamente cambiara su actitud. Ya sabes, como que le quitas la venda de los ojos y dejas de verlo como un niño, sino como otra cosa, alguien importante, como debe de ser. Incluso imagino que con Leorio fue lo mismo cuando fue otra vez a la escuela de medicina. No, no, tú no puedes pasar. Pero al momento de enseñarles la creencia, no, claro, señor, cómo no. Lo que necesites lo tenemos a su disposición. Entonces, sí es algo que ha de pensar, pero también es algo que quiero que me ayudes a resolver, que son estos beneficios de las estrellas.
Digamos que las ventajas que le dan la licencia a los cazadores pues, pueden llegar a ser injustas, pero esto le permite lograr descubrimientos gigantescos. Por ejemplo, en este caso tú, Gino, lograste descubrir un idioma antiguo de una sociedad y con esto descubriste parte de la historia. Entonces, con esto tú ganas una estrella, un prestigio gigantesco entonces. Después de esto, una persona la cual se inspiró tomó el examen del cazador y ahora quiere que tú le enseñes, que tú seas su maestro. Y aquí es donde viene la otra pregunta, el, el enseñar el arte del caza. ¿Tú crees que un cazador puede llegar a enseñarle a otro no solamente la manera de sobrevivir o alcanzar sus metas, sino también la manera en cómo debe de pensar para poder sobrevivir ante las adversidades que el mundo le puede traer? Buena pregunta. Mm, vaya, es como para pensar. No sé, pues te podría hacer un paralelo con la matemática. Yo en la vida me dedico a la matemática y ahí, claro, uno puede, la universidad es abierta, pública o privada, pero tú puedes entrar y dando un examen y puedes la habilidad de lidiar con ciertos ramos de primer año, segundo año, sacar una carrera y todo. Pero digamos, la élite de los matemáticos y las matemáticas, eh, claro, ahí también se da ese tema de los alumnos. Se ve mucho en el tema del doctorado, que el doctor, que alguien que quiere obtener un doctorado en matemáticas tiene que hacerlo bajo la tutela de alguien que ya es doctor. Entonces yo lo pondría como un paralelo con eso. Eh, el, el doctorando quiere obtener su estrella, por decirlo así, o sea, su doctorado, eh, y tiene que elegir o ser elegido por alguien que ya se doctoró, por un doctor o doctora, y a veces ese proceso es como rutinario: hagamos una tesis, no sé, hagamos un compendio de los descubrimientos hasta ahora, el estado del arte de esta rama de la matemática, o bien, si es como un doctor con mucho prestigio, una persona con mucho prestigio, puede darse el lujo de elegir así como decir: ya, pero yo he visto que en estos ramos esta persona tiene ciertas habilidades, esta otra persona tiene cierto talento, y yo creo que el talento y el esfuerzo son las dos cosas claves. Lo que todos los matemáticos y las matemáticas todos recalcan es que el talento te ayuda hasta cierta parte. Después tienes que esforzarte mucho. En la obra se grafica también que Gon y Killua son uno en 10 millones, creo que eran, eh, de talento, como les dice el señor Wing a Sushi, eh, pero el talento no les basta. Ellos varias veces están en peligro de muerte porque intentan pelear con gente que tal vez no es tan talentosa como ellos, pero que con su esfuerzo han llegado a un nivel superlativo. Entonces, eh, el talento el talento que captura, que ve el cazador que ya tiene una estrella, eh, no es importante, es necesario, pero no lo es todo. También tiene que haber una cuota de esfuerzo del, del cazador que quiere obtener su estrella. Pues, no sé, pues Jin y Kaito, yo creo que Jin jamás hubiera entrenado a Kaito si no hubiese visto algo en él, una chispa, algo que no se le puede enseñar, que no se le puede transmitir, algo casi no verbal. Pero aparte de eso, no es como que vi eso y ya aquí tienes tu estrella, sino que vi eso, vi ese diamante en bruto y lo voy a pulir. Vas a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, yo diría que esas dos cosas van de la mano. Una persona, una persona que solamente tenga esfuerzo puede llegar hasta cierto punto, una persona que solo tenga talento puede llegar hasta cierto punto, pero combinar las dos es esencial para lograr grandes cosas. Eso diría yo. Me gusta lo que dijiste a lo último. El talento más esfuerzo es igual a victoria. Me encanta esa frase. Y creo que lo hemos reflejado en varios de los personajes en la obra. Un ejemplo que quizás no es muy bueno en el sentido de el objetivo que quiere lograr es Kurapika. Logró conseguir el arma que necesitaba para vencer a la araña, pero a costa de su propia vida. Y es ahí donde yo te pongo esos dos ejemplos. Alguien como Kurapika es un cazador que quiere
venganza. Alguien como Kuroro es alguien que también busca venganza. Pero pues Kuroro no es un cazador. Pero ambos buscan algo íntimo, algo personal, algo que necesita ser sanado y sacado de su espíritu. Entonces tú me podrías decir que ellos son cazadores y buscan lo mismo o solamente tienen metas similares. Buena pregunta. Yo diría que, al igual que, o sea, volviendo al ejemplo de la matemática, hay un montón de matemáticos brillantes que nunca pasaron por la academia. El ejemplo supremo es el Ramanujan, que es como el más famoso, un indio que agarró un libro que encontró de segunda mano inglés y lo estudió, y como a los 35 empezó a tomar contacto con la comunidad académica matemática de Europa y empezaron a enseñarle, pero lamentablemente ya era muy tarde, porque la matemática es para gente joven y no pudo explotar todo su potencial porque empezó tarde a pulirse. De la misma forma, Kuroro o Crollo no necesita, yo creo, o sea, y esa persona, Ramanujan, es tan matemático como los otros, aunque no tenga un título, no tenga nada. Yo creo que el título de cazador, claro, es una formalidad que tú tienes que pasar la prueba, aprender bien, todo eso, eh, pero decir cazador en el sentido del espíritu del cazador, ambos lo son, sin duda alguna. Kurapika es un cazador muy fuertemente del destino, puede ser un ejemplo que tenía guardado para después, que eh, Kurapika, al contrario de Jin, Kurapika tiene marcadísimo su camino. Tengo que hacer esto, esta cosa puntual, y toda mi vida está enfocada en esto. Y mi vida va a terminar prácticamente cuando yo concrete esto. Este es el punto central. Entonces, él es de la cero libertad, es completamente destino. Kuroro, en cierto sentido, es más abierto. Él necesita venganza, pero se insinuó en alguna forma en los últimos capítulos del manga, alerta de spoiler, alerta de spoiler, en los últimos capítulos del manga que, que de alguna forma él ya había obtenido venganza con la persona esa eh, que salía en la televisión cuando él iba caminando hacia atrás. No sé si es la venganza completa o no, no sé si es toda la historia, pero sea que obtuvo la venganza o no, Kuroro está más abierto a, uy, esa habilidad me interesa, esa otra habilidad me interesa, uy, quiero obtener este objetivo, entonces quiero obtener esta y esta y esta habilidad para obtenerla. Es un poco más libre. Kurapika no, es esto y esto y esto. Y ahora se está abriendo un poco más, ahora que está interactuando con el príncipe Wowell, se está abriendo un poco más a que tal vez hay un mundo más allá de la venganza, más allá de su pasado que lo condena. Pero en el sentido del espíritu del cazador, ambos son cazadores, sin duda. Mira, yo ahí te voy a ser sincero. ¿Ah, bien? Él como tal debió haber pensado en, aunque suene burdo, pero repoblar su clan. Al final de cuentas, puede que recupere los ojos, puede que tenga ante él la oportunidad de darles un entierro, digamos, tradicional, a la manera en como los Kurta lo hacían. Pero de ahí como tal, ¿qué sigue para Kurapika? Como tú lo has dicho, su destino está marcado y no sabemos si al momento en que él haga el movimiento final, pueda tener como que los minutos, los días para poder llevar a cabo ese disfrute, esa satisfacción de haber logrado su meta. Entonces siento que el haber podido dejar una semilla es parte como esencial como de un cazador. Al final de cuentas, si no voy a lograr mi meta, quizás mi descendencia lo logre. ¿Tú crees que eso es correcto? Mm, a ver, yo te diría lo siguiente. Introduje esta oposición entre la libertad y el destino, porque es una de las oposiciones más clásicas, más famosas en la literatura. Perdón que hable de literatura, no, es que me encanta. El podcast pasado hablé de Dante y Cervantes, ahora voy a poner a dos figuras. Hamlet de Shakespeare, el príncipe Hamlet, cuando parte la historia, la obra de teatro, eh, lo visita el fantasma de su padre y su padre le dice, en forma de fantasma le dice, tu tío me mató y se casó con tu mamá y la engañó. Tú tienes que acabar con él. El fantasma de su padre es una representación gráfica del destino y la historia comienza ahí y a la vez termina ahí, porque ya sabemos todo el camino. Da lo mismo cómo va a llegar ahí, el punto es que ya está toda la historia escrita.
Hamlet no tiene ninguna libertad, él se pasa hablando consigo mismo, haciendo monólogos internos que ser o no ser, qué debo hacer, ser o no ser, qué debo hacer, una rima. Eh, no hay ninguna historia más allá de eso. Hamlet está resignado a su muerte, que voy a morir cumpliendo mi destino. En cambio, el Quijote de Cervantes es un personaje completamente libre, que no tiene ningún objetivo. Él dice que es como, no, voy a salir al campo a hacer grandes hazañas y luchar por Dulcinea contra los gigantes. Pero en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo? No está haciendo nada, se va por una aventura por acá, una aventura por acá. Nos podemos imaginar perfectamente al Quijote haciendo cualquier cosa. Me puedo imaginar que salgo, no sé, por Concepción a caminar y me encuentro a un Quijote peleando contra alguien que le va más o menos mal, lo agarran entre cinco, lo apalean y después se levanta como puede y va caminando y se mete a un cafecito y le ofrecen un vasito de agua. Eh, es una historia muy abierta, muy libre, porque el Quijote no tiene un objetivo claro. Él, claro, cuando ve una aventura, ve una persona en peligro, dice, no, yo te voy a ayudar y todo eso. En cambio, Hamlet no, Hamlet tiene el amor de Ofelia, pero él no la ve. Y Ofelia se vuelve loca por eso, porque Hamlet se cierra tanto en sí mismo y cuando está dentro de sí mismo, él piensa, no, es que la querida Ofelia, la tengo que ayudar y no sé qué, pero él nunca se comunica con ella. Es casi un aislado, como que no, casi que no puede hablar, no puede comunicarse. Entonces, después de toda esta larga introducción, yo me inclino mucho más y soy mucho más fanático de la figura de la libertad, del Quijote. En ese sentido, Curapica, que está completamente comprometido con su destino, en algún momento le va a llegar el cachetazo de realidad y se va a dar cuenta de que hay más en eso que el destino. Y no sé, la opción que tú planteas puede ser una, no sé, puede haber otra opción que resguardar la sabiduría de mi tribu, escribir libros, que se sepa de la tribu Curuta, que se respete el lugar donde murieron, qué sé yo, hacer un santuario. Hay muchas opciones cuando uno acepta la libertad, cuando uno deja de aferrar la venganza, cuando uno suelta el puño apretado. Yo creo que eso se me ocurre que por ahí va como me gustaría que fuera el arco de Curapica, porque no creo mucho, pero veremos. En efecto, mi estimado, eso está por verse. Tiene en sus manos dos decisiones: lograr su objetivo a costa de su vida o pensar que hay algo más allá de la venganza. En eso tienes mucha razón. Pero también aquí yo te pongo otro aspecto, A ver. que es este aspecto que me gusta acerca del el destino, diría uno, y lo que un cazador está dispuesto a hacer por alcanzar ese destino. En este caso tenemos a Gon. Gon fue visto por Kaito la primera vez para llevarle la licencia de su padre, diciéndole de que él le estaba esperando, en un sentido, de que él se aventurara en el mundo, aprobara como cazador y lograra encontrarlo en el mundo. Al lograrlo, antes de que él pudiera encontrar a su padre, pasó por un proceso muy difícil, al perder a una de las que podríamos considerar una figura paterna en su vida. Y aquí su meta cambió. Decidió sacrificar en ese momento su vida para poder cobrar venganza, algo que posiblemente Kurapika logre hacer. Pero aquí nos concentraremos en Gon. ¿Tú crees que lo que él hizo representa lo que un cazador podría llegar a hacer por conseguir una meta, o solamente fue una excepción a la regla, como muchos dicen? Yo diría que Gon, al igual que su padre, es un cazador libre, que andaba decía, no, es que quiero ser cazador por mi padre, y ese era su destino al principio. Él eligió ese destino y lo siguió, pero sin mucha expectativa. Era su objetivo final, digamos, y él se podía desviar del camino, encontró a Quilúa, a Curapica, a Leorio, y después, claro, andando en su camino, tuvo un montón de aventuras, y en algún punto se encontró con Kate, y se dio el tema de como que se obturó la libertad que tenía y se convirtió completamente en el destino de tengo que terminar esta misión, tengo que vengar a Kai, sea como sea, o sea, perdón, no vengarlo, sino tengo que rescatarlo porque él pensaba que estaba vivo y después en el segundo que supo que no, dijo ya,
no importa, lo sacrifico todo. Y se dio lo que se dio. Yo diría que eso, que la libertad y el destino no son opuestos perfectos, que uno es completamente libre, uno completamente destino, sino el destino en el fondo es la obturación de la libertad y la libertad es como cumplir o bien dejar ir el destino. O sea, cumplir el destino o no cumplir el destino, pero es como abrirse y cerrarse permanentemente, y todos los cazadores en el fondo son así, pues, son libres hasta que encuentran un destino, lo siguen hasta que lo cumplen, o bien no lo cumplen, y vuelven a la libertad de abrirse de nuevo al mundo y avanzar. Entonces, a mí no me parece para nada contradictorio lo que hizo Gon. Igual es parte de su carácter, pues hay unos videos de Lilo, creo que donde él analiza Gon, donde ella analiza Gon y dice que, no, a ver, ¿de quién es este video? No me acuerdo, pero un video que hablaba de que Gon, en el fondo siempre fue como una persona que las cosas, como que veía el mundo de una forma muy positiva y era muy obstinado. Entonces, cuando llegó un momento en que no pudo obtener lo que él quería, se volvió loco, hizo crisis su psique. Creo que es de Secreto de Atenas el video ese. Entonces, a mí me parece muy coherente con el personaje de que en ese momento como que abandonara todo lo que creíamos que era en ese momento, pero que se nos fueron dando pistas antes, eh, por hacer esa misión particular. Así que yo diría que sí. O sea, yo diría que no me parece para nada contradictorio, que calza muy bien con el personaje. Ok, ok, excelente. Sabes, me preocupa mucho ahora los objetivos que tienen varios de los cazadores actuales, el Zodiaco, Bellón en este caso, Jean, Pariston, porque al final de cuentas quieren conquistar lo inexplorado, quieren conquistar aquello que para el humano es incluso imposible de imaginar hasta cierto punto. Entonces, como una de las preguntas finales, yo te podría preguntar, ¿vale la pena el riesgo por alcanzar la meta, como en este caso, ir a lo inexplorado? Depende mucho del temperamento de la persona. Hay personas que, o sea, el destino, si uno es maduro, puede elegirlo, puede decir, yo quiero este destino para mí y lo sigo. Si no, el destino como que te llega y uno dice, pero todo calza, voy para acá, por este camino. Un poco como a Gon le pasó eso. El destino, o sea, la vida lo golpeó y dijo, ya, tengo que hacer esto sí o sí, me cierro completamente. Y yo diría que depende mucho del temperamento de las personas. El continente oscuro es como un macro destino que tiene muchos destinos particulares. No sé, por mencionar rápido personajes, Chile lo que quiere es como que estén todos bien en el barco, que nadie se muera prácticamente, que la asociación no naufrague en su mandato. Entonces tiene que cumplir la última misión de Netero. Eh, no sé si le interesa tanto el continente oscuro, tal vez para obtener algunas hierbas que le puedan servir para la medicina y cosas así. Botobay está ahí para prácticamente enfrentarse a combos con el que se le cruce, eh, para mantener el orden. Ese es su destino. Saiyu para traicionar y ayudar a Bellón. Y Bellón, o sea, Jin y Pariston no está muy claro, pero quieren estar involucrados en la aventura de todas formas. No sé si quieren explorar el continente oscuro o no. Pariston yo creo que quiere poder o quiere divertirse. Jin tal vez quiere explorar, que tal vez sepa que hay algo allá, como el libro de Don, que quiere encontrar. Eh, y Beyond, bueno, el plan ese que tiene de 30 años es una locura, pues es como su temperamento lo hizo pensar, este es el objetivo completo de mi vida. Hay gente que dice, no, es que hay un continente oscuro, qué entretenido, vamos para allá. En cambio, Bellón como que se obsesionó con eso y dijo, ya, tengo que hacer esto y esto y esto y esto, tengo que ir para allá. Y en ese sentido como cura pica, solo que no tan extremo de sacrificar su vida, o no lo sabemos, tal vez parte de su habilidad la obtuvo al poner en riesgo su propia vida con alguna limitante o condición. Entonces yo diría eso. Ok, Gino, ok. Vamos a ponerte la última pregunta muy difícil. Vamos a hacerte
encontrar la respuesta más, no más difícil, sino la respuesta que tú creas que en este momento sea la correcta, porque al final de cuentas el destino no lo sabemos y mucho menos el futuro, a menos que seamos Rhaenys o Nero Nostradas, en este caso no tenemos esas Sí. ventajas por el momento. Pero como a último personaje me gustaría ponerlo a Bellón. Como tú lo dijiste, perdón, el hijo de uno de los cazadores más poderosos que han existido. Él tuvo a uno de los mejores mentores quizás. Fue a un lugar donde su padre fue y tuvo éxito en su misión, pero su deseo de querer conocer más lo llevó a traer una calamidad y realmente a perder lo que él había encontrado. Y como tú lo dijiste, fueron 30 años lo que él esperó para que su padre falleciera y en este caso pudiera regresar a ese lugar. Que muchos afirman que Varys solo encontró primero a Bellón y planearon darle a su padre a esta hormiga quimera reina que creara algo poderoso para pelear con su padre y así éste pudiera irse del mundo de una manera feliz y agradable. Pero tú dime, Bellón, teniendo en cuenta que sus hijos van a ser sacrificados, que no le importa lo que esté logrando hacer, pero su objetivo lo quiere lograr, teniendo aliados que podrían traicionarlo en cualquier momento, ¿tú crees que él logrará alcanzar la meta? Buena pregunta. Yo creo que todo su desarrollo, eh, eh, para mí la figura de él sentado en completa calma, sabiendo que él es más poderoso que probablemente sus capturadores, que él podría romper el billete fácilmente, dice mucho de él, porque es como, esperemos, esperemos, esperemos. Y en el momento en que él se levante, como que se va a desatar toda su lucha por lograr su objetivo. Yo no tengo muy claro cuál es su objetivo. O sea, obviamente llegar al continente oscuro, obtener algo de allá. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere más poder? ¿Quiere explorar? ¿Sabe que hay algo ahí que necesita? ¿Para qué lo necesita? No lo tengo claro. Lo que sí sé es que va a ser una lucha impresionante de él, tal vez él solo contra todo el mundo, para lograr llegar a ese lugar. Y, o sea, yo diría que él va a llegar, pero Togashi, como es Togashi, va a ser un destino agridulce. A Neón, por ejemplo, no la mató, le quitó sus poderes. Y con eso perdió todo el poder que tenía su padre. Y no sé, así un montón de personajes que de alguna forma logran su objetivo y a la vez no lo logran. Entonces yo diría que Bellón tal vez llegue y se dé cuenta de todo lo que perdió, tal vez llegue y se dé cuenta de que no puede obtener lo que necesita porque perdió algo que era fundamental. Eh, yo lo veo más por ese lado como agridulce, como no veo una victoria completa de Bellón. O sea, yo lo veo poniendo un pie en el continente oscuro, sí, sí o sí, pero no lo veo así como, ya logré todo mi plan, mi plan salió a la perfección y todo. Eh, no, sería muy raro de esta hora que se lograran. El sistema de NEN, desde el sistema de NEN en adelante, todos los personajes tienen que sacrificar algo para obtener algo. Nada es gratis. Entonces, yo creo que Bellón va a pagar un precio que de verdad a él le duela. Que no sea así como, no, es que mis hijos no me importan, entonces que se mueran todos, no me importa nada, solo quiero llegar, traicionar a este, traicionar al otro, matar a los zodiacos, no me importa nada. Yo creo que en algún momento se va a topar con algo que sí le importa. Y en ese momento se va a ver su temperamento. Entonces yo diría eso, que él posiblemente obtenga la victoria, pero sea una victoria agridulce. Excelente, Gino. Excelente respuesta. Pues, mi estimado Radio Hunter, este ha sido el final de lo que es este podcast hablando de la psicología del cazador. Dime, ¿qué te pareció? Muy interesantes las preguntas. O sea, lo único que había pensado era esa oposición entre la libertad y el destino, que es algo que siempre me ha preocupado como en literatura, en los personajes y principalmente, o sea, y enfocándolo a esta obra, lo veo muy presente el tema de esa oposición fundamental entre las dos cosas. Hay muchos autores que no se dan cuenta de que están yéndose por un camino o por otro. Togashi a mí me da la sensación de que él tiene muy claro cuando construyó a los personajes, cuando construyó el mundo, que él quería como
transitar en esos caminos. Entonces, está este macro cuestionamiento que hace de la psicología del cazador, del espíritu del cazador, podríamos decir, me parece muy interesante de verlo desde esa perspectiva, y hay cientos de otras perspectivas posibles, pues entonces me parece muy atingente el tema, así que muy, muy, muy interesante. Muchas gracias, Gino. También es un placer el poder debatir esos temas contigo porque tu perspectiva ha sido muy interesante, además de que has traído en el Discord muy buenas perspectivas e ideas para muchas personas, así que créeme, esto solamente es el comienzo. Doy muchas gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta ocasión y les pido que estén pendientes en el próximo, no podcast, viaje al nuevo mundo. Hasta la próxima. Adiós, muchas gracias.